Buenas noches. Entonces, esta es la sustentación respecto al trabajo final del segundo corte, asociado a los temas vistos durante el mismo. En este caso, el tema, los sistemas coordenados. Los integrantes de este equipo, Michael Andrés López Martínez y Jefferson García Salguero. El primer caso, entonces, son las coordenadas cartesianas. Entonces, este es el nombre que recibe pues un sistema cuando se localiza un punto en el espacio. En este caso podemos definirlo básicamente pues que son las coordenadas X y Y, las que se mueven pues en este caso en dos dimensiones, pero también se puede expresar en tres dimensiones, en este caso una tripla ordenada con coordenadas en el eje X, Y y Z. En este caso, pues al eje X es el eje horizontal y el eje Y es el eje vertical. Estos dos cortan en el punto llamado punto de origen con coordenada 0. Otro nombre que también reciben es el de abscisas. Entonces, abscisa horizontal para el caso del eje X y abscisa vertical para el caso del eje Y. Cuando se quiere determinar en este caso, pues se le da una denominación, entonces al punto, en este caso se asigna una letra mayúscula, puede ser P, Q, la que usted desee, en la abscisa y pues un valor, ¿sí? Así en este caso, pues si decimos o en un ejemplo que el punto P tiene coordenadas 3.5, estamos diciendo que se encuentra sobre el eje horizontal 3 unidades, ¿cierto? A la derecha y a una altura sobre el eje vertical, es decir, en la abscisa Y de 5 unidades. Bien. Dentro de la aplicación teórica, entonces, de las coordenadas cartesianas, ubicado un punto en el espacio, se posiciona la tripla ordenada con valores perpendiculares entre sí con las siguientes coordenadas. Entonces, para el eje X, de valores de 2 y 4, para el eje Y, valores de 2 y 4, y para el eje Z, valores de 1 y 4. Al realizar pues la construcción, en este caso la gráfica que se realiza pues físicamente, pues nos entrega esta imagen, y con la aplicación de GeoGebra, entonces al realizar la simulación en el programa, efectivamente pues se identifica la misma figura, ¿cierto? La cual pues está representada mediante esta función, esta fórmula matemática, y nos arroja pues el resultado mismo que pues en este caso se, se obtuvo en el ejercicio físico. Bien. Otra de las coordenadas que también se tienen son las coordenadas esféricas. Entonces estas constituyen otra generalización a las coordenadas polares del plano. Sin embargo, estas están como orientadas al giro alrededor de un eje. Su definición es la siguiente. En el caso de la coordenada radial, es la distancia que se tiene desde la distancia hasta el origen. La coordenada polar, en este caso representada por phi, el ángulo, es el ángulo en el que el vector se posiciona respecto al eje X, y la coordenada azimutal es el ángulo, o en este caso la proyección sobre el plano con la que se forma el eje, ¿sí? Eh, algunas de las características que tienen este tipo de coordenadas entonces es que los rangos de variación para el caso del radio, pues este puede ir de 0 a infinito. Para el caso para el caso del ángulo, este puede ir de 0 a pi, y en el caso de phi, este puede ir de menos pi a pi. Comúnmente el radio siempre va a ser positivo,
Y pues esto nos ha permitido, estas coordenadas también permite pues en este caso la ubicación de puntos relativos, ¿no? En este caso pues respecto a la superficie terrestre, que es pues una esfera, ¿sí? Eh, se puede lograr la posición, el posicionamiento geográfico o la navegación en este caso, como realizar en este caso la lectura de los astros y otros cuerpos celestes desde la perspectiva de la Tierra. Bien, entonces pues básicamente con la aplicación teórica de las coordenadas esféricas, que pues la idea de representar gráficamente el ejercicio planteado, se obtiene el siguiente resultado para el caso del análisis en GeoGebra. Entonces con los valores obtenidos se logra identificar una figura cónica, ¿sí? En este caso un cono, el cual pues de acuerdo a partir pues de la fórmula obtenida eh, y con esta aplicación en GeoGebra pues permite identificar en este caso las dimensiones o cómo sería la proyección de esta figura. Coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas constituyen una generalización de las coordenadas polares del plano a base de extenderlas al espacio paralelamente a una recta perpendicular al plano. La coordenada radial ρ es la distancia en valor absoluto del punto P al eje Z. La coordenada azimutal φ es el ángulo de la proyección del vector de posición sobre el plano XY forma con el eje X. La coordenada vertical Z es la distancia con signo al plano XY. Perfecto. En este caso tenemos como ejercicio de coordenadas cilíndricas ubicar en el plano, graficar la región si las coordenadas cilíndricas son. Tenemos aquí estas coordenadas, por tanto podemos deducir, cuando las vemos, que podemos observar que la primera coordenada, que en este caso es θ y r, nos dan proyección en el plano XY. Para eso entonces yo pues tengo aquí mi plano XY, donde podemos observar que θ va desde 0 hasta 2π, por tanto podemos entender que hace un recorrido formando una esfera o un círculo. Y, nuestra coordenada r, que va desde 0 hasta 1, nos indica el límite hasta donde va el círculo. Es decir, de 0, que sería el centro, hasta 1, que sería el límite de la circunferencia. Por tanto, entendemos que vamos a tener un radio igual a 1. Perfecto. Lo siguiente que tenemos que ver es que z, que va desde 0 hasta r, nos involucra que está hablando de superficies. En este caso podemos decir que z es igual a 0 y z es igual a r, siendo ambas superficies con respecto al eje z. Perfecto. Entonces, ¿qué significa que sea z igual a 0? Lo cual significa que esta proyección van a ser desde z hasta 0. La pregunta aquí es hasta dónde se va a proyectar. Por tanto, podemos entender que van a ser desde z igual a 0 y se proyectará desde z igual a r. Entonces, la pregunta es ¿qué es z igual a r? Ya que no conocemos realmente cuál es la gráfica de z igual a r. Por tanto, para conocer la gráfica de z igual a r, procedemos a transformar a coordenadas cartesianas, o mejor aún, coordenadas rectangulares. Recordando que R tiene la equivalencia de coordenadas rectangulares, dando como resultado z igual a raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2, lo cual forma un semicono. ¿Por qué semicono? Porque se abre únicamente hacia arriba. Por tanto, entenderíamos que si lo soportamos en GeoGebra tendríamos como gráfica la siguiente figura.
Perfecto. Aquí como lo podemos ver, desde arriba podemos ver que hay una circunferencia, un disco. Y acá podemos observar cómo crece desde z igual a 0 y cómo corta en z igual a r, formando como figura un cono con profundidad. Perfecto. Ahora procederemos a ver función de dos variables. Una función de dos variables es una regla de correspondencia que asigna a cada pareja de números reales xy un xy y un solo número real. El conjunto de parejas ordenadas para las cuales la regla de correspondencia da un número real se llama dominio de la función. El conjunto de valores z que corresponden a los pares ordenados se llama imagen o contradominio. Una función de dos variables se denota usualmente con la notación z igual a f de x, y. Las variables x, y se llaman variables independientes y z se llama variable dependiente. La gráfica de una función de dos variables es el conjunto de puntos con coordenadas x, y y z en donde x y y está en el dominio de f, y, de x y y. Perfecto. En este caso podemos ver que la función se representa de esta forma, f x de y, la podemos representar como fx de y para representar el número de variables que tiene cada función. En este caso, pues tenemos dos variables, las cuales son x y y. En este caso, para poder determinar el dominio de una función, debemos saber que es una función radical, pero aparte de eso, tiene una función de fracciones. Si recordamos lo que hay que hacer cuando se trata de este tipo de funciones, es lo siguiente. Ponemos la parte de abajo, o mejor dicho, más fácil, la parte del radical, que en este caso es y menos x cuadrado mayor igual con 0 cuando es la función radicalizada. Es decir, buscamos valores mayores a 0, pero como es una fracción, vamos a restringir que ese valor sea también 0, puesto que si es 0, llegaríamos a algo indefinido. Por tanto, ponemos la restricción de esta manera y resolvemos. Si pasamos la raíz del otro lado, pasa como potencia cuadrada, que es 0 al cuadrado, que da 0. Y de aquí nos damos cuenta que la función ya iba a ser mayor a x cuadrado. Es decir, en este caso, nuestros dominios van a ser expresados por funciones y no por una cantidad, en este caso de números, no por un dominio de números en intervalos, lo que quiere decir que si vamos a ver la gráfica, si vamos a ver la gráfica de esta función, sabemos que la función es x cuadrada y x cuadrada representa una parábola básica de esta manera, como se puede observar en la siguiente imagen. Deje ver. Esto sería x y esto sería y. Si nos dice que el dominio debe de ser todos los valores de y mayores a la parábola de x cuadrada, por lo tanto esos valores mayores a x cuadrado significa todos los valores que estén encima y dentro de la parábola que observamos en GeoGebra, como lo vemos acá. Por lo tanto, tal región sería este valor de la función. Muchísimas gracias.